Listo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gente buena. Vamos a seguir con los temas. Buenas tardes a todos, formalmente. Déjenme compartir la pantalla. A ver. Listo, a ver. Ya. ¿Lo ven, no? ¿Pueden ver? ¿Sí? Entonces, ya se enteraron de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Ya se enteraron de qué vamos a hablar. Ahí está. Los sacramentos. Vamos a entrar a una nueva sección de la catequesis. Esto nos va a tomar 3, 4 charlas, porque vamos a hablar de los sacramentos en general, ¿no? En este caso, y luego vamos a empezar con algunos así de manera específica, ¿ya? Entonces, empezamos. Empezamos. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna idea de los sacramentos? ¿Cuántos son? ¿Qué significan? ¿Qué hacen? ¿Qué son? ¿Alguien tiene alguna idea? El bautizo, El bautizo, 1. primera comunión, Ajá. la confirmación. Ya, me está diciendo cuáles son, ¿no? Sí, son los Muy bien. sacramentos, creo. Yo no. Sí, está muy bien, está muy bien. Esos son. Matrimonio. Matrimonio. ¿Cuántos son, para empezar? ¿Cuántos? 7. 7, muy bien. Pero ¿alguien alguna vez ha escuchado alguna definición de sacramentos? O sea, si alguien, oye, algún familiar tuyo, te pregunta en tu casa, a ver, tú que estás haciendo tu catequesis ahí de manera virtual, ¿qué son los sacramentos? ¿Tú qué le dirías? ¿No? ¿No hemos llegado todavía a esa parte? Es para iniciar tal vez la iniciación de una parte, por ejemplo, el bautizo es para iniciar, ¿no?, la vida cristiana. Ya, bueno, ¿no? un Y acercamiento, ese es un cada acercamiento. uno, Eso sería cada una uno te va iniciación. ¿Perdón? acercando. Cada uno te va acercando, ¿no?, a diferentes etapas, o quizás te va preparando para Ah, ya, poder... eso está mejor, eso está mejor. Interesante, mira. Tiene que ver mucho con las etapas de la vida. De hecho, hay sacramentos para cuando somos niños, para cuando somos jóvenes, para cuando somos adultos, para cuando somos ancianitos. ¿No? O sea que de alguna manera los sacramentos acompañan nuestra vida completa. Es como de alguna manera tener a Dios con nosotros, presente con nosotros, acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Yo tengo una definición aquí que he sacado nada más y nada menos que del catecismo, pues, ¿no?
del catecismo. Y en el catecismo se definen los sacramentos de esta manera, mira. Esta es la mejor definición que van a encontrar ustedes en su vida, ¿eh? Para mí es la mejor definición que hay de lo que es un sacramento. Ahora, puede estar escrito de manera un poquito complicada, pero luego lo vamos a desgranar para que todos nos enteremos qué cosa es un sacramento. Dice acá, los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Esa es la definición. Signos eficaces de la gracia. Ahora vamos a ver qué cosa significa esa frase, porque ahí está contenido todo lo que significan los sacramentos. Luego, ya como para especificar lo anterior, dice el catecismo, fueron instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Nos es dispensada, nos es dada la vida divina, ¿no? Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Y la última frase, que a mí me parece muy interesante y que todos debemos tener en cuenta, dice, dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. ¿Ya? Vamos ahora, entonces, frase por frase, a desentrañar y ver qué significa. Acuérdense que yo les doy después las diapositivas, entonces ustedes las van a tener ahí a la mano, ¿no? Espero que las estén coleccionando. Imagínense de repente ustedes en algún momento en su casa, en su barrio, o si alguno de ustedes quiere quedarse en la parroquia, trabajar con nosotros, en cualquier grupo, les piden, oye, háblanos de la Virgen María. Mira, justo ya tengo un PowerPoint hecho sobre la Virgen María. Pueden hacer todo un discurso sobre la Virgen María. Oye, a ver, danos una charla sobre los sacramentos. Mira, acá tienes unas diapositivas hermosas sobre los sacramentos. Entonces, vieron que la definición comienza diciendo, los sacramentos son signos, ¿verdad? Así empieza. Entonces vamos a ver qué significa esto. ¿Qué cosa es un signo? Signo, a veces la gente utiliza también como sinónimo de signo la palabra símbolo, como si signos, símbolos fueran lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es un signo? ¿Qué cosa es un símbolo? ¿Ya? Pues miren, ahí hay una definición. Un signo, dice aquí, es una representación material de algo que no es material. A ver, ¿cómo es eso? Un signo es una representación material de algo que no es material. Aquí está la explicación. El ser humano, que comúnmente se mueve dentro del mundo de los sentidos, o sea, nosotros nos relacionamos con cosas que podemos ver, tocar, oír, oler. Nosotros como los seres humanos tenemos un cuerpo y nuestra manera de comunicarnos con el mundo es a través de los sentidos, ¿ya? Nos relacionamos mejor con cosas que podemos captar con los sentidos. No nos podemos relacionar con algo que no podemos ver. Se nos hace difícil relacionarnos con algo que no podemos tocar o oír, ¿verdad? Por eso dice acá, el ser humano comúnmente se mueve dentro del mundo de los sentidos. Necesita ver, oír, palpar las cosas para entrar en contacto con ellas. ¿Es así o no es así? Ustedes pueden entrar en contacto, relacionarse con algo que no pueden ver, oír o tocar. ¿Se puede? ¿Es fácil? ¿Qué dicen ustedes? Como somos seres sensibles, es decir, que nos movemos por los sentidos, necesitamos afianzar, ver, tocar, oír para entrar con un mejor contacto, una mejor relación con las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en el mundo no solamente existen las cosas que podemos ver, tocar y oír. En el mundo existen cosas que no son materiales. Solo las cosas materiales se pueden ver, tocar, oír, oler. Pero las cosas que no son materiales no se pueden ver, tocar, oír.
pero también existen. Sabemos que existen. Por ejemplo, Dios, ¿no? Dios no se puede ver, Al- tocar, ¿no? Pero como la existe. fe y el amor, ¿no? El amor, por ejemplo. Justo iba a poner ese Claro. ejemplo. El amor. Ujú. Tú eres Carolina la teóloga, ¿no? Sí. Ah, ya ves, muy bien. Este, el amor, sabemos que existe, pero quién lo ha podido ver, tocar? Eso no se puede, porque el amor pertenece a ese tipo de realidades que no son materiales, diríamos, no son sensibles. Sensible quiere decir que no se pueden captar por los sentidos, ¿no? Entonces, cuesta más relacionarse con ese tipo de realidades. Es más fácil con cosas que podemos ver, tocar, ¿no? Ver, tocar. Más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que dice aquí. Cuando el ser humano quiere relacionarse con realidades que no son sensibles, necesita signos, símbolos sensibles que las acerquen. ¿Ah? Digo, a ver, ustedes saben, por algo está el dibujo de la banderita del Perú allí, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la banderita del Perú allí? Es que la bandera es un símbolo patrio, ¿verdad? Símbolo, es un símbolo. Ahora, ¿qué representa ese símbolo? Representa la patria, el país, la nación, ¿no? Pero resulta que la nación, el concepto de nación es algo mucho más grande, es algo difícil de abarcar con los sentidos. ¿Alguien ha visto alguna vez la nación? ¿Alguien ha visto alguna vez la patria? ¿No? Sabemos que existe, pero no se puede captar con los sentidos. Entonces, para representarla se usan símbolos, signos, en este caso la bandera. La bandera es un signo porque es algo material, la bandera sí la podemos ver, ¿no? Es algo material que representa, ¿no? Representa algo que no es material. O la rosa que está allí, la rosa, ya que Carolina puso el ejemplo del amor. El amor no se puede ver ni tocar, pero el amor se puede representar con algo. O sea, si yo le quiero decir a alguien, por ejemplo, te amo, yo siento, tengo amor por ti, no es que voy a agarrar pues un kilo de amor y le digo, mira, esto es lo que tengo, lo que siento por ti. Así no funciona. Entonces, para demostrarle a alguien que la amo, ¿no? Tengo que agenciarme de signos, elementos que se puedan ver de manera que la otra persona entienda a través de esos símbolos el amor que yo le tengo. Yo le puedo regalar una rosita, le puedo regalar una rosa. La rosa sería un símbolo que sí se puede ver y tocar de algo que no se puede ver o tocar, que sería el amor. ¿Se entiende qué cosa es un signo, un símbolo? Por eso dice acá, es una representación material de algo que no es material. ¿Se entiende qué es un signo, un símbolo? A ver, así o así. Sí, Así o padre. así. ¿Sí? Muy bien. Bueno, los sacramentos son signos también. Así empieza el catecismo. Los sacramentos son signos, ¿no? Abajo dice, los sacramentos son signos, es decir, representaciones, ¿no? Como todo símbolo, como todo signo, representaciones materiales de algo que no es material. En este caso, ¿qué cosa es aquello inmaterial que los sacramentos representan? Pues la gracia, el amor de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios tampoco se puede ver ni tocar. Entonces, para saber que está con nosotros, necesitamos símbolos que nos la representen, ¿no? Nos la hagan cercana. Signos. Muy bien. Pero el catecismo decía lo siguiente. Los sacramentos son signos, pero son signos eficaces. Ah, le ponía una diferencia. Le ponía diferencia. O sea, no solamente son signos, así como un signo cualquiera, sino que el catecismo decía, son signos eficaces. Eficaces. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué el catecismo le pone al lado de la palabra signos el calificativo eficaz? Pues por la siguiente razón. Con la palabra eficaz se le agrega una característica importante a los sacramentos.
¿Y cuál es esa característica? Pues la que dice allí, miren, a ver, mientras que los demás signos solo cumplen una función de representación, lo hemos dicho que lo propio de cada signo, de cada símbolo es representar algo, nada más, ¿no? La bandera de Perú representa la patria peruana. La rosa representa el amor. Los signos solo representan. Pero todo el mundo sabe que la rosa no es el amor. La rosa no es el amor. Lo representa, pero la rosa es una rosa, ¿no? El amor no está en la rosa. Así como la patria no es la bandera es un pedazo de tela, que para nosotros significa mucho porque representa la patria, pero la patria es mucho más grande que un pedazo de tela. Es una representación nada más, ¿no? Bueno, pues, mientras todos los demás signos solo representan, solo cumplen una función de representación, aquí viene lo interesante, los sacramentos dan aquello que representan. Dan, contienen aquello que representa. Les pongo un ejemplo, miren. Yo puse el ejemplo, si yo le quiero demostrar a alguien que la amo, o que le amo, le puedo entregar una rosita. Si yo le entrego una rosa a una persona, esa persona va a deducir que yo le tengo amor. ¿Sí o no? ¿A ustedes alguna vez les han entregado rositas? Lo digo a las chicas, porque a los varones nunca nadie nos regala rosas. ¿Eh? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Si no les ha Sí, me pasado, regalaron rosas. Ah, qué bueno. Si no les ha pasado, qué triste, ¿eh? Bueno, pero existen muchas otras cosas que yo puedo hacer para demostrarle a alguien que lo que siento, ¿verdad? No solamente la rosa. Existen muchas otras. A ver, yo quiero que ustedes me digan ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer para representar el amor que le tengo a alguien? ¿Qué otros signos o símbolos puedo usar para representar el amor a alguien, por ejemplo? A ver, compártame sus experiencias. ¿Qué han hecho ustedes o qué han hecho con ustedes? Regalarle chocolates. Chocolates, ya. Ojo, ojo que los signos y los símbolos no necesariamente son cosas. O sea, la rosa es una cosa, el chocolate es una cosa. A veces los signos y los símbolos pueden ser Pedirle gestos. matrimonio, mejor. ¿Cómo? No te escuché. Cuidar a alguien. Escribirle poemas. Poemas. Ah, mira, interesante. Cuidar a alguien también, ¿ah? Ojo que los signos y símbolos no necesariamente son cosas. Pueden ser gestos también. Algo. ¿Qué es lo más práctico? Si yo ahorita tengo a alguien aquí al costado y quiero demostrarle que le amo, ¿qué podría ser? Cantar. Un abrazo. Un abrazo, por ejemplo. Es un gesto. Ahora, ¿el amor es el abrazo? No. El abrazo es un abrazo, solo que en este caso está representando el amor. Esa es la característica de los símbolos. Representan. No lo son, representan. Bueno, la diferencia con los sacramentos es que, como les digo, mientras todos los símbolos solamente se quedan en el plano de la representación, los sacramentos te dan en ese momento, dan. Por eso son signos eficaces, ¿no? Te dan aquello que representa. Por ejemplo, en los sacramentos se usan, como los sacramentos son signos y símbolos, se usan cosas y objetos y gestos, como hemos visto con el amor, ¿no? Que un poco representen la gracia de Dios. Cuando el sacerdote usa el signo de la cruz para representar el deseo de Dios de perdonar los pecados de una persona, ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha confesado, ustedes verán que después que tú descargas sobre el curita todos tus pecados, el sacerdote hace esto, pone su mano sobre ti, pronuncia una oración y termina diciendo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando el sacerdote usa ese signo, este es un signo, ¿no? Como el abrazo que dijo por ahí, ¿no? Alguien, como el abrazo, esto no es un signo. Que el Señor te perdone tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cuando el sacerdote usa el signo de la cruz para representar
el deseo que tiene Dios de perdonar tus pecados, en ese preciso momento se te están borrando los pecados así de manera real. Y esa es la diferencia con los sacramentos, pues. Los demás signos solo representan. Los sacramentos no solamente se quedan en el plano de la representación, sino te dan aquello que representan. Si representan el amor de Dios, en el momento en que tú recibes estos sacramentos, estás recibiendo, realmente estás recibiendo el amor de Dios. Lo recibes. No son solamente representaciones, sino que son representaciones eficaces. Recibes lo que estás representando. Qué sé yo, a ver, para ponerles otro ejemplo, cuando ustedes han estado alguna vez en algún bautizo y han visto que el sacerdote usa un símbolo, un símbolo, usa un signo, echa un poquito de agua en la cabecita del niño o de la persona que está bautizando, ¿no? Pues, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hará un poquito de agua aquí en la frente? Es un símbolo. Representa, como todo símbolo, representa el rejuvenecimiento, la renovación, la limpieza que quiere Dios hacer con la persona. Pero como es un sacramento y es un signo eficaz, no solamente se queda en la representación, sino que en ese preciso momento, cuando el sacerdote está echándole su remojón a la criatura, en ese preciso momento, de verdad, de manera real, por dentro se está lavando todo. Y la persona termina renovada, siendo nueva criatura. Por eso son signos eficaces, no son solamente signos que representen algo nomás, no, eficaces, te dan aquello que representa. ¿Se entiende? Padre, igual que la Eucaristía, el recibir la hostia. Claro, es otro de los sacramentos. Esto se aplica a todos los sacramentos, ¿eh? Cuando yo recibo la hostia, ¿ya? No solamente estoy recibiendo una representación de Dios, como los chocolates, ¿no? Yo me como un chocolate que me han regalado, estoy recibiendo un signo de amor, es un signo, pero hombre, por más chocolates que yo me coma, no estoy recibiendo más amor, porque el chocolate no es el amor, solamente lo representa. Terminaré con más kilos de peso y con una diabetes terrible, pero con más amor no, ¿no? Sin embargo, con la hostia pasa otra cosa. Como los sacramentos son signos eficaces, cuando yo recibo la hostia, no solamente estoy recibiendo una representación de Cristo, lo estoy recibiendo a Él mismo. Cristo mismo está entrando. Pues son signos eficaces. No solamente signos, sino eficaces. Se le pone eficaces porque dan lo que representan. ¿Ya? Ahora, sigamos con lo que decía el catecismo. Signos eficaces, el catecismo decía, de la gracia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, decía la definición que vimos al principio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que estos signos que llamamos sacramentos representan y a la vez dan, como hemos dicho, pues son eficaces, ¿no? Lo que estos signos que llamamos sacramentos representan y a la vez dan es la gracia de Dios. Con cada sacramento uno recibe lo que se llama gracia de Dios. Ahora, ¿qué cosa es gracia de Dios? Porque muchos hablamos, ¿no? La gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, pues no sé si todo el mundo sabe qué cosa es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté contigo, pero ¿qué cosa es gracia, no? Bueno, pues aquí les voy a decir qué cosa es gracia. Pues miren, qué bonito. Llamamos gracia al amor que Dios nos tiene. El amor que Dios nos tiene, eso se llama gracia. ¿Ven? Gracia es casi sinónimo como el amor que Dios nos tiene. Ahora, ese amor, ¿no? Cuando nos llega a nosotros, ¿no? El amor es como que Dios dice, bueno, te voy a dar un chorro de amor, ¿ya? Y nos manda su amor y nos lo manda de muchas maneras, ¿no? Una de las maneras es a través de los sacramentos. Nos manda su amor. Cuando a nosotros nos llega el amor de Dios, nos llega como en una especie de fuerza interna, como una energía, una fuerza que entra a nuestro espíritu y nos ayuda, esa fuerza
nos ayuda, es como el combustible, ¿no? Que nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones cristianas. La gracia que Dios da, o sea, ese amor que Dios manda y que cuando llega se convierte en una especie de fuerza interna, ¿no? De calor interno, como un impulso de que viene desde adentro, siempre tiene como finalidad que la persona cumpla sus obligaciones cristianas, que se haga más santo. A eso le llamamos gracia. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es gracia? Amor de Dios, el amor que Dios nos da, ¿no? Solo que ese amor, cuando ya llega, se convierte por dentro como una fuerza, ¿no? Es un ánimo. Yo le digo fuerza, ¿no? Pero es algo mucho más íntimo. No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Así o así? ¿Así o así? ¿Qué cosa es gracia? ¿Se entiende? Sí, padre. Muy bien. Pues mira, lo importante aquí es que todo el mundo se nos quede grabado lo siguiente. En cada sacramento se nos regala una gracia distinta que nos ayuda a cumplir las obligaciones de cada sacramento. En cada sacramento recibimos gracia. En cada sacramento nos llenamos de la gracia de Dios, porque Dios nos manda su amor, nos manda su gracia en cada uno de los sacramentos. También en muchas otras formas, pero sobre todo en los sacramentos. Por lo tanto, mientras más sacramentos se reciban, en la vida, más llenos de gracia vamos a estar. Pues es importante recibir sacramentos, un chorro de gracia, gracia, eso no está lleno de gracia. Como el ángel le dijo a la Virgen María, ¿no? Como rezamos en el Ave María, ¿no? ¿Cómo comienza el Ave María? Dios te salve María, llena de gracia. El ángel cuando le saludó a la Virgen, eso hemos visto en el tema de María, ¿no? Le dijo, estás llena de gracia. Bueno, pues el ser humano puede llenarse de gracia. Claro, no vamos a estar nunca a la altura de la Virgen María, ¿no? Pero podemos tener más gracia y no como aquellas personas que son desgraciadas. La palabra desgraciada suena feo, ¿no? Pero lo que significa desgraciada es que no tienes la gracia de Dios. Si no tienes la gracia de Dios, probablemente lo que tengas es ese pecado. Porque yo ya les dije en otro tema que la gracia de Dios y el pecado son como el agua y el aceite, ¿no? Donde está una no puede estar la otra. Si estás lleno de pecado, no puede entrar la gracia. ¿Quieres que entre gracia? Primero tienes que quitarte el pecado y llenarte de gracia, ¿no? Y si estás lleno de gracia, el pecado no puede contigo. Digo, cuando estas cosas es importante saberlas, sobre todo, miren ustedes que se están preparando para recibir sacramentos. No tendría ningún sentido que ustedes se preparen tanto, reciban sus sacramentos y luego ahí se olvidaron, ya se olvidaron. ¿Cuánta gente que ha hecho catequesis y ha recibido su primera comunión, su confirmación? Luego, bueno, fueron a misa 2, 3 días más y ya las obligaciones de la casa, pues del trabajo, ya dejaron de confesarse, de alimentarse. Entonces dejaron de recibir gracia. Entonces, ¿para qué tanta preparación? La idea es alimentarse, recibir gracia con cualquiera de los sacramentos, sobre todo aquellos sacramentos que se pueden recibir más de una vez, pues. Porque sabrán ustedes que hay sacramentos que solo se reciben una vez en la vida. Entonces, esa gracia que se recibe en ese sacramento es una sola vez en la vida, hay que aprovecharla. Hay sacramentos que puedes recibir varias veces, ¿no? Es una buena pregunta, a ver. Mira, lo hubiese puesto como tarea, recién se me ocurre, mira, qué torpe. Pero a ver, ¿quién de ustedes me dice qué sacramentos se recibe una vez en la vida y qué sacramentos se pueden recibir las veces que quieras? Un montón de veces. A ver, ¿qué me dice? El bautizo. El una vez bautismo, ¿El bautizo se puede recibir varias veces o una vez? una sola vez. Una vez. Ya, muy bien, el bautizo. ¿Otra? El matrimonio. El matrimonio, claro, ¿no? Alguna vez una persona piensa que se puede casar un montón de veces. No, no te puedes casar un montón de veces. Te casas una sola vez nada más, ¿no? ¿Y qué sacramentos sí se pueden recibir un montón de veces? Eucaristía. Muy bien, la Eucaristía. Todos los días si quisieras, ¿no? ¿Alguna otra?
Solo la Eucaristía se puede recibir, es de este tipo de sacramentos que se puede recibir una sola vez, perdón, La varias unción de veces. los enfermos. La La comunión, unción de los enfermos, por la ejemplo, acción. muy bien. La unción de los enfermos se puede recibir más de una vez, claro. Bueno, el otro se lo voy a decir yo no sé por la gente, lo que pasa es que la gente nunca, siempre, cuando hago esta pregunta, siempre me dice Eucaristía, unción de los enfermos, y se olvidan de uno que es básico, básico, básico. La ¿El de la salud? confesión, la Ah, confesión. Pasa que la gente no sé por qué se olvida justo de ese, ¿no? Bueno, la definición del catecismo seguía diciendo lo siguiente. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, ya hemos visto qué significa eso, signos eficaces de la gracia, pero luego agregaba instituidos por Cristo. ¿Entienden qué significa la palabra instituidos, verdad? Instituidos quiere decir creados, ¿no? Formulados, hechos por Cristo. O sea, de alguna manera Cristo es el autor de los sacramentos, eso quiere decir, ¿no? El creador de los sacramentos fue el mismo Jesucristo. ¿Y cómo así Jesucristo creó los sacramentos? Pues miren, aquí dice, durante su vida, Jesús demostró con acciones concretas que tenía la intención de derramar su amor y su gracia para salvar a los hombres. En estas acciones está el origen de los sacramentos. Por ejemplo, cuando hemos visto la vida de Jesús, por ejemplo, hemos visto que Jesús curaba, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Los milagros. Que ustedes me han mandado sus tareas hablándome de milagros. Jesús curaba. Bueno, pues ahí hay una intención de Jesús. ¿Para qué curaba Jesús? Jesús curaba porque quería que el hombre esté sano, esté feliz. Había una intención de derramar su amor, pues. Porque curar a una persona era un gesto de amor de parte de Jesús. Quería que la persona esté bien, esté sana, esté feliz y derramaba su gracia. Ese era su amor, el amor de Jesús que llegaba a la persona en forma de gracia y los curaba. Entonces la iglesia vio después, dijo, oye, mira, Jesús tenía esta intención de curar. De allí salió el sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo, ¿no? Que tiene como finalidad la curación precisamente, igual que los milagros de Jesús. Y así hay un montón de acciones que hizo Jesús que tenían esta intención, ¿no? Salvar al ser humano, dar gracia, dar amor. Ahí está el origen de los sacramentos. Fíjense lo que dice acá. A veces Jesús mismo especificó su intención de que una acción suya sea repetida como sacramento. O sea, cuando tú lees en la Biblia la vida de Jesús, hay momentos en los que claramente Jesús está diciendo, este instituye un sacramento, a partir de ahora este va a ser el sacramento. Clarísimo. Por ejemplo, la Eucaristía. Cuando Jesús celebró la última cena, consagró el pan, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿Se acuerdan de esa narración, no? Y cuando terminó, le dijo a sus discípulos, ahora quiero que ustedes hagan esto en memoria mía. Entonces estaba formalmente instituyendo la Eucaristía. También el sacramento de la confesión. Jesús es clarísimo, cuando tú lees la vida de Jesús, hay un momento clarísimo donde Jesús está instituyendo ese sacramento. Cuando le dice a sus discípulos, por ejemplo, cuando ustedes perdonen los pecados, allá arriba en el cielo también serán perdonados. Cuando ustedes no perdonen los pecados, en el cielo tampoco serán perdonados. ¿Ve? Ahí clarísimo, está instituyendo el sacramento de la confesión. O el sacramento del bautismo, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está ordenando a sus discípulos que hagan una acción, la acción de bautizar. Está instituyendo el sacramento del bautismo, ¿no? Los otros sacramentos, pues la Iglesia los ha interpretado, ¿no? Los ha sacado de las acciones de Jesucristo y los ha repetido de manera sacramental. Entonces, ¿quién es el autor de los sacramentos? Jesús. De allí salieron todos los sacramentos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien.
Otra cosa decía el catecismo, otra cosa decía el catecismo. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, y ahora falta confiados a la iglesia. Confiados a la iglesia. ¿Qué quiere decir que los sacramentos son confiados a la iglesia? ¿No? Pues miren, significa dos cosas, dice aquí. Que la iglesia es conformada gracias a los sacramentos y a la vez ella es quien los celebra y los ofrece a los hombres para que puedan acceder a la salvación. Eso significa, ¿no? Los sacramentos son solo de la iglesia. Es como que Jesús instituyó los sacramentos y como le dijo a sus discípulos, se lo dijo a sus discípulos, que ellos fueran los que bautizaran, los que perdonaran, entonces solo los discípulos lo pueden hacer. Solo los discípulos pueden celebrar sacramento. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Pues la iglesia, los que estamos en la iglesia. Por eso se dice que los sacramentos fueron confiados a la iglesia. Es como yo, no sé, pues este celular que me lo regaló una persona muy querida, yo se lo entrego a alguien de confianza, le digo, por favor, cuídamelo, te lo confío. Úsalo, pero cuídamelo. Le estoy confiando algo mío a alguien. Pues Jesucristo, los sacramentos, y a través de los sacramentos esa potestad de otorgar gracia, de dar gracia, se lo confió a la iglesia, para que solo sea la iglesia la que los administre. Fuera de la iglesia, sin ser parte de la iglesia, no se puede administrar ni recibir sacramentos de manera válida. Por eso primero hay que ser parte de la iglesia y luego ya puedes recibir los sacramentos. A mí me pasó una vez que estaba en un retiro, en una jornada, ¿no? Con jóvenes, y fue una jornada bonita, hermosa, 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 así de esas que donde tú sientes que Dios realmente tocó los corazones de los jóvenes, ¿no? Cuando yo me senté a confesar, se armó una filota de jóvenes, mira, que ya es raro que un joven se quiera confesar, ¿no? Pero es que estaban muy, muy tocados por Dios, ¿no? Miren eso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en retiros, jornadas, a veces te mueve el bobo, lo que te dicen, ¿no? Entonces, había un joven, me acuerdo mucho, un joven que tenía como 18 años, estaba pero emocionadísimo por las cosas que había escuchado en ese retiro, quería entregarle su vida a Dios, estaba pero así conmovido, y se quiso confesar. Y ustedes, les cuento, una de las confesiones más profundas y más bonitas que he escuchado en mi vida, ¿no? Y cuando estuve a punto de darle la absolución, ¿no? De perdonar los pecados, se me ocurre preguntarle, oye, ¿tú estás bautizado? No, no estoy bautizado, me dijo. Yo, plop. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que era el problema? Pues al no estar bautizado, no formaba parte de la iglesia. Y al no formar parte de la iglesia, no podía recibir el sacramento del perdón de los pecados. Fue triste tener que decirle en ese momento, hijito, no te puedo dar la absolución, te vas a quedar con tus pecados ahí, porque tienes que bautizarte primero. Claro, el chico entendió la situación, lo primero que hizo fue meterse a una catequesis y se bautizó, y ahora es mi amigo y es un tipo genial, ¿no? Muy entregado a Dios. Eso significa que los sacramentos son confiados a la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, el catecismo terminaba con una frase que a mí me gustaba mucho, por eso la subrayo acá, ¿no? La frase del catecismo que vimos al inicio decía lo siguiente, que los sacramentos dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. En quienes los reciben con las disposiciones requeridas, solo en ellos da fruto. O sea, la gracia que se recibe de Dios en cada sacramento solamente va a dar fruto, ¿no? Va a hacer su función dentro de nosotros, eso que le dije de la fuerza para ser mejores cristianos y más santos, pero eso solamente va a funcionar si es que la persona recibe el sacramento con las disposiciones requeridas.
Aun cuando los sacramentos dan por sí mismos la gracia divina, para que esta gracia dé frutos en las personas, los sacramentos deben ser recibidos con las siguientes disposiciones. Ojo, si ustedes, les advierto desde aquí, no cumplen con una de estas tres, no van a poder recibir los sacramentos. Igual hay gente que se atreve a recibir los sacramentos sin cumplir estas disposiciones. Bueno, pues déjenme decirles que el día, o qué sé yo, una persona que se bautice sin recibir sin cumplir con estas disposiciones, por más que le echemos, que lo bauticemos con manguera de bomberos, allí no va a pasar nada. El sacramento no va a dar fruto. Una persona que se confirme sin alguna de estas tres disposiciones, por más que le echemos una botella de aceite en la cabeza. Digo aceite porque saben que la confirmación se hace con aceite, ¿no? Entonces, las disposiciones son las siguientes. Ojo, ustedes las tienen que cumplir. Para eso es la catequesis, ¿no? Primero, conocimiento de lo que se recibe. Si tú vas a participar en el sacramento del bautizo y no sabes qué es el bautismo, en qué consiste, qué hace, entonces no estás cumpliendo con esto. Tienes que conocer lo que se recibe. Los que se van a confirmar, si no tienes idea de qué cosa es la confirmación, no estás cumpliendo con este primero. ¿Eh? Segundo, querer recibir ese sacramento, ¿no? Primero conocerlo. Segundo, querer recibirlo. Ustedes dirán, ay padre, pero esto es obvio, ¿no? No, no siempre es obvio, ¿eh? No siempre es obvio. ¿Cuánta gente, eso pasa en los jóvenes, ¿no? ¿Cuánta gente ingresa, por ejemplo, a la catequesis y confirmación? No porque quiera recibir la confirmación, sino porque, qué sé yo, lo obligaron los papás, lo obliga el colegio, porque está detrás de un chico o una chica, ¿no? Eso pasa. Entonces, la intención no es querer recibir el sacramento. ¿No? ¿Cuánta gente se casa sin querer casarse? ¿No? ¿O cuánta gente se casa sin cumplir el primer requisito de conocer realmente qué es el matrimonio y qué implica? Y tercero, querer vivir según el sacramento. Querer vivir según el sacramento. Es decir, qué sé yo, imagínense una persona que diga, bueno, sí, yo voy a misa, comulgo, pero después mi vida sigue normal, como si no pasara nada. No, pues está muy mal, porque si estás recibiendo la comunión y Jesús está entrando, tienes que vivir como teniendo a Jesús dentro. O sea, teniendo a Jesús dentro, ¿cómo vas a vivir haciendo cosas malas, por ejemplo? No, no pasa nada. Después me confieso, dicen algunos. No. Si tú te comprometes a recibir un sacramento, tienes que saber que tienes que empezar a vivir de acuerdo a ese sacramento. O sea, si recibes el sacramento del matrimonio, tienes que decidir vivir como casado, pues. Sabiendo lo que eso implica. Si decides confirmarte, sabes que eso te va a generar obligaciones. Si no estás dispuesto a cumplir esas obligaciones de una persona que se ha confirmado, entonces mejor no te confirmes, ¿no? Entonces, conocimiento de lo que se recibe, querer recibirlo y la vivencia de eso. Ahora, ustedes ya lo han dicho, ¿cuáles son los sacramentos? Ya me lo dijeron al principio, ¿no? Son 7, pero esos 7 yo los voy a agrupar en 3 bloques, porque hay 3 tipos de sacramentos, ¿ya? Sacramentos de iniciación, así se llaman, el primer grupo, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, como ven ustedes allí. Segundo bloque, segundo tipo, sacramentos que se llaman sacramentos de curación, que son penitencia y la unción de los enfermos. Y los que faltan, que son el matrimonio y el orden sacerdotal, a ellos dos se le llaman sacramentos de servicio.
Entonces, los 7 sacramentos se agrupan en estos 3: iniciación, curación y de servicio. ¿Por qué a los primeros se les llama sacramentos de iniciación? Dice el catecismo, porque a través de esos 3 se ponen los fundamentos de la vida cristiana. O sea, esos 3 sacramentos tienen la finalidad de introducirnos a la iglesia, introducirnos a la vida de la iglesia, nos inician en la vida cristiana, ¿no? Nos inician, por eso se llaman de iniciación, ¿no? Nos instruyen para comenzar a vivir las obligaciones de todo cristiano. Esos sacramentos nos inician en la vida en Cristo, ¿no? Y precisamente por eso son los primeros que se reciben. Son los primeros que se reciben. El bautismo, en primer lugar, por cierto, es la puerta de entrada a la iglesia. Eucaristía y confirmación. ¿Se entiende por qué se llaman de iniciación? ¿Se entiende? ¿Así o así? Muy bien. Ahora, sacramentos de curación. ¿Por qué se llama sacramento de curación? Muy fácil, porque curan. ¿Por qué va a ser? Curación, porque curan. Ahora, ¿de qué nos curan? Pues de lo que nos enferma. Obvio. ¿Y qué es lo que nos enferma más? El pecado y sus consecuencias. Nosotros podemos haber recibido el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, y de repente estamos introducidos a la vida de la iglesia y nos esforzamos por vivir como Jesús, como miembro de la iglesia, pero eso no quiere decir que estemos expuestos a las consecuencias del pecado. El pecado no solamente lesiona nuestro espíritu, ¿eh? La enfermedad también es fruto del pecado. La enfermedad. Entonces, Jesús instituyó sacramentos para no quedarnos así, pues, enfermitos con el pecado. Entonces, hay 2 sacramentos de curación. Hay un sacramento que nos sana del espíritu, que es la confesión. Y hay un sacramento que nos sana del cuerpo. ¿Cuál es el sacramento que nos sana el cuerpo? La unción de los enfermos. Muy bien. ¿Bien? Y por último, ¿por qué al sacramento del orden sacerdotal y al matrimonio se les llama de servicio? Porque estos sacramentos nos capacitan, ojo, fíjate lo que dice acá, nos capacitan para ayudar a los demás a que se salven. Interesante. Porque hasta ahora los sacramentos eran para nosotros salvarnos, para curarnos nosotros. Pero existen 2 sacramentos que te preparan para los demás, para que tú busques que los demás también se salven. ¿Para qué se consagra un sacerdote? Para servir a los demás, para ayudar a que los demás se salven. Si yo no logro que ustedes, por ejemplo, se salven, Dios me cuelga a mí por ser un mal cura, ¿no? Así que sean buenitos, por favor. Si no, las consecuencias son para mí. El matrimonio también. El matrimonio es para que primero se salven mutuamente. El esposo salve a la esposa y la esposa salve al esposo. Se hagan santos mutuamente, para eso es. Y luego juntos. Y después juntos para nuestros hijos. Para los hijos y luego para toda la sociedad. Para toda la sociedad. Pues digo yo, los esposos la tienen más difícil que los curas, ¿eh? Pero son sacramentos de servicio, ¿no? Ahora, esto es importante, pero vamos a hacerlo rapidito porque ya se está acabando el tiempo. Estructura. Miren, los sacramentos son parte de la liturgia de la iglesia, ¿no? Son celebraciones, parte de su liturgia. La Eucaristía, ¿no? El bautizo son liturgias, son celebraciones. Y como toda liturgia, pues tiene un montón de ritos. Toda liturgia tiene un montón de ritos. Pueden ser palabras, gestos, oraciones, ¿no? Lecturas de la Biblia, etc., ¿no? Lo primero que hay que saber es esto. Los sacramentos son celebraciones litúrgicas, ¿ya? Ahora, fíjense, de todos los ritos litúrgicos que existen en los sacramentos, a ver, por ejemplo, ¿quién de ustedes ha participado en un bautizo?
Ha estado presente, ha mirado, qué sé yo. Bautizo. Supongo que ustedes han tenido que bautizar a sus hijos en algún momento también, los que son papás. Han estado presentes. Entonces ustedes han visto toda una celebración litúrgica completita, la del bautismo. Y se han dado cuenta que en toda esa celebración hay una serie de ritos, palabras, gestos, textos bíblicos, un montón de cosas, ¿no? Celebración de bautizo dura, pues, ¿cuánto? 15, 20 minutos. Un montón de cosas. A ver, de lo que ustedes se acuerdan, ¿qué ritos hay en el sacramento del bautismo? Ya saben que ritos es palabras, gestos, oraciones, textos bíblicos, todo lo que hay dentro de una celebración. Son ritos. ¿Qué ritos ustedes recuerdan de una celebración de bautizo? Bueno, le echa el agüita, ¿no? Ya, ese es uno. Cuando se le La pone la agüita. vela, la vela encendida. Muy bien, la vela encendida también, ¿no? Hay una parte en que se enciende una vela, el sacerdote entrega una vela, ¿no? También es un rito. ¿Alguien se acuerda de otro? Oye, ¿ustedes han estado o no han estado en un También bautizo? El papá del niño que le da la señal de la cruz al niño, ¿no? Ah, mira, esa es buena. Así comienza, ¿no? Se le hace la señal de la cruz en la frente. Ujú, Muy buena. así es. Sí, sí. Ahí por ahí La alguien decía teóloga. bendecir el agua. Alguien decía de fondo ahí bendecir el agua. También es un rito. Antes de bautizar se bendice el agua. ¿Ven? Hay un montón de ritos. Un montón de ritos. Hay una parte en que el agua. ¿Perdón? Digo, hay una parte en que el sacerdote también le echa un aceitito en la frente al niño, ¿no? Un aceite, el crisma. Bueno, pues miren, de todos los ritos litúrgicos, por ejemplo, todos estos que ustedes me han mencionado, la vela, el agua, la bendición del agua, la señal de la cruz, de todo eso, existen en todo sacramento, porque todo sacramento tiene un rito, pues así, todo. La Eucaristía, por ejemplo, la misa, dura media hora, un montón de ritos tiene, ¿no? De todos los ritos, existen algunos que pertenecen a lo esencial de los sacramentos. De todos los ritos, hay algunos que son los más importantes porque ahí está lo esencial del sacramento. Y a esos ritos se les llama signo sacramental. Grábense eso. Signo sacramental. Los demás ritos solo profundizan, explican ese signo sacramental. O sea, ¿qué quiere decir? Miren, ¿cómo es una celebración de bautizo? Se empieza con la señal de la cruz en la frente. Luego se hace una lectura bíblica. Ya van 2. Luego se invoca a los santos. 3. Luego se hacen peticiones. 4. Luego se recita el credo, ¿no? Se proclama la fe. 5. Luego se bendice el agua. 6. Luego viene el remojón al niñito. 7. Luego viene la parte del crisma, cuando se le pone aceitito acá. 8. Luego viene la entrega del cirio. 9. Luego viene el Padre Nuestro, 10. Luego viene la bendición, 11. Mira, ¿cuántos ritos solo en el bautismo? Bueno, pues, de los 11 ritos que hay solamente 1 o 2 que son lo esencial, lo esencial, lo esencial. A eso que es lo esencial se le llama signo sacramental. En este caso, por ejemplo, el caso del bautismo, lo esencial es cuando el sacerdote le echa el agua. Eso es lo esencial, le echa el agua a la criatura. Allí está propiamente el sacramento, a eso se llama signo sacramental. Y todo lo demás, lo del cirio, lo de la cruz, eso lo único que hace es explicar, profundizar lo esencial que es el momento central, que es lo del agüita. ¿Me explico? ¿Qué cosa es signo sacramental? ¿Ya? Todo sacramento, los 7, tiene
unos ritos que son los esenciales, el signo sacramental, y luego otros que profundizan el signo sacramental. ¿Ya? Ahora, el signo sacramental, o sea, esos ritos, los más importantes, el signo sacramental, ¿ya? Dice aquí, está formado por la materia y la forma del sacramento. Así se le llama. Yo no inventé el lenguaje, ¿ya? Yo solamente digo lo que es. Ahora lo voy a explicar. El signo sacramental está formado por la materia y forma de los sacramentos. Todo sacramento tiene una parte que es la materia y la forma. Y a eso se le llama signo sacramental. Es lo esencial. ¿Cuál es la materia? La materia de los sacramentos son, ojo, elementos o gestos que utiliza el sacerdote en la celebración. En la materia, elementos o gestos. Por ejemplo, el agua en el bautismo es de la materia, el aceite en la unción de los enfermos es de la materia, la imposición de las manos cuando se va a ordenar el sacerdote es un gesto, esa es la materia. A eso se llama materia. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que junto con la materia, el sacerdote dice unas palabras. O sea, siempre la materia va acompañada de unas palabras del sacerdote. Bueno, a esas palabras se les llama forma. Esa es la forma. Esa es la materia y la forma. La materia es el elemento o el gesto. La forma son las palabras que acompañan ese gesto o ese elemento. ¿Se entiende? Una cosa son los gestos y los elementos. Otra cosa son las palabras que el sacerdote pronuncia cuando está utilizando justo esos elementos o esos gestos. Voy a ponerles un ejemplo. A ver, ¿quién sabe qué es lo que el sacerdote dice justo en el momento en que está echando el agüita en la cabecita del niño, así como en la foto? Porque no solamente se echa el agüita, sino que junto con esa materia, esa es la materia, pues el agua, ¿no? Junto con esa materia y ese gesto, el sacerdote dice algo. Esa es la forma. La materia y la forma. ¿Alguien se sabe qué es lo que el sacerdote dice? ¿Cuál es la forma del sacramento del bautizo? Facilito. Pues ya, se lo digo yo, porque supongo que ninguno de ustedes ha bautizado, ¿no? Cuando el sacerdote está usando la materia, que es el agua, y está echándole la agüita en la frente de la criatura, la materia, el sacerdote dice la siguiente fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Es la forma. Siempre el signo sacramental de los sacramentos, es lo esencial de todo el rito, es materia y forma. Siempre, todo sacramento tiene materia y forma. Todos. En el bautizo, la materia, el agua y el acto de echar el agua en la frente o en la cabecita. Y la forma, esta frase que les he dicho. Se pronuncia el nombre de la persona y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la confesión, ¿cuál es la materia? Pues la materia es cuando el sacerdote pone la mano sobre la cabeza de la persona. ¿Y cuál es la forma? Pues lo que el sacerdote en ese momento dice. También el sacerdote dice algo allí. No solamente pone la mano y se queda callado. No, pone la mano y dice algo. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo en la muerte y resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. El gesto más las palabras. El elemento más las palabras, ¿no? O las más conocidas por todas, lo que dice el sacerdote cuando está consagrando el pan y el vino en la misa. En el sacramento de la Eucaristía, ¿cuál es la materia? El pan y el vino. ¿Y cuál es la forma? ¿Qué es lo que el sacerdote dice? Pues lo que escuchamos en todas las misas, ¿no? Las palabras de la consagración. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. ¿Eh? Materia y forma, materia y forma. ¿Se entiende?
¿Sí? Muy bien. Ahora viene lo que a ustedes más les gusta. ¿Qué será? Pues la tarea, ¿no? Esta vez yo me he levantado de buen humor, por eso dije, no les voy a fastidiar durante esta semana, les voy a hacer la vida fácil, entonces solamente hay que respondan unas cuantas preguntitas, ¿no? Una cosita de nada, ¿no? Pero miren qué preguntas, o sea, es que creo yo que en realidad debo borrar esta tarea y mandarles a hacer otra cosa un poquito más difícil. ¿Qué preguntas tienen que responder? Mire, pero por favor, es que hasta yo me sorprendo. ¿Por qué los sacramentos son signos? Lo acabo de explicar y está en las diapositivas. ¿Por qué los sacramentos son signos? Ahora, otra. ¿Por qué los sacramentos son signos eficaces? Está facilísimo. Otra. ¿Por qué el fruto de los sacramentos depende de la disposición de quien los recibe? Y la última, lo que acabo de explicar. ¿Qué cosa es el signo sacramental? ¿De acuerdo? No se pueden quejar, ¿eh? No se pueden quejar. Está todo muy fácil. Yo les voy a mandar las diapositivas como siempre, entonces ustedes van a tener las preguntas allí. Ya saben, me lo pueden mandar por escrito, al correo, o algunos ahora están utilizando la costumbre de mandarlo al WhatsApp. Bueno, pues al WhatsApp ya, igual. ¿Ya? Mi celular se llena con sus trabajos, pero bueno, ya. ¿No? No, mentira, no me molesta, no, al contrario, ya no tengo que venir a esta computadora para corregirlo, sino que lo corrijo aquí nomás así, ¿no? Bueno, ¿todo bien? Sí, gracias. ¿Se entendió los sacramentos? ¿Se entendió? Sí. Espero que les haya dado ganas de recibir sacramentos, porque esa era la finalidad. ¿De acuerdo? Abrazo. Cuídese, padre. Gracias, Cuídense padre. ustedes, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos el domingo. El domingo. Cuídese. Gracias, padre. Gracias, Buenas padre. noches a todos. Buenas noches a Gracias. todos. Padre, cuídense. Bendiciones, padre.